Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del proyecto que tienen asignado en la asignatura de estadística. Este es un proyecto final de fin de año. Sin embargo, vamos a empezar a realizarlo desde ahora. Eh, el proyecto hace referencia a la problemática que presenta una clínica en su sala de urgencias por la alta congestión que se presenta. Pues para determinar cuáles son los factores que están generando esta situación, vamos a realizar un estudio estadístico. En el documento de Word aparece incorporada una base de datos en Excel que cuenta con 7.479 registros. Al darle doble clic sobre el cuadro de Excel, automáticamente se abre la base de datos. ¿Cuál es la idea? Que ustedes copien toda la información de esa hoja de cálculo y la pasen a un nuevo documento de Excel. Van a tener de esa forma el registro de los 7.479 pacientes con los que vamos a trabajar. Esta va a ser nuestra población de estudio, ¿no? De esta población vamos a tener qué información, vamos a tener la información del sexo del paciente, hora a la que ingresa a la clínica, tipo de movimiento, tipo de diagnóstico, tiempo de consulta, tipo de triaje, fecha del triaje, si el paciente muere o no muere, si en caso de que se haya dado la muerte, a qué hora fue que murió, ¿cierto? Entonces, toda esta información se presenta en la base de datos, pero obviamente no vamos a trabajar con todos esos datos. Para eso hay que hacer un muestreo, y el tipo de muestreo que vamos a utilizar es el muestreo sistemático. Ahora, para escoger la base de datos, para escoger la muestra con la que vamos a trabajar, para escoger la muestra, hemos utilizado los siguientes criterios, teniendo en cuenta que la población es una población finita. Tenemos unas tablas para población infinita, pero como la población es finita, porque son 7.409 pacientes, al darle aquí el tamaño de nuestra población y considerando una probabilidad de ocurrencia del 50% y buscando que nuestro estudio tenga un 99% de nivel de confianza y un margen de error del 9%, el tamaño de la muestra ideal debe ser de 200 pacientes, 200 datos. ¿Cómo escogemos esos 200 datos? Bien, de nuestra base de datos de 7.439 pacientes que les mostré hace un rato, si dividimos eso entre 200, nos está dando aproximadamente 38, 37 punto algo. Entonces quiere decir que salen 200 grupos de 37 pacientes. Del primer grupo de 37 pacientes, de forma aleatoria, hemos escogido hoy en clase un paciente para cada uno de los grupos que va a participar del proyecto. Ese primer paciente se escoge de forma aleatoria. Ya los demás, los 199 pacientes restantes, los escogemos utilizando el muestreo sistemático. El primero fue al azar, pero los demás siguiendo un patrón. ¿Cuál va a ser el patrón? Vamos a sumarle al paciente que les haya correspondido como paciente inicial, le vamos a sumar 37. De esta forma, si volvemos a la base de datos que tenemos aquí, para ir escogiendo nuestra muestra de trabajo, lo primero que vamos a hacer es ubicar un filtro. Vamos a ubicar un filtro aquí en la celda, en la primera celda, ¿cierto? De la columna A. Ustedes colocan filtro, ya yo lo había colocado, bueno, aquí lo quitamos. Al colocarle filtro, automáticamente les va a aparecer este botoncito, ¿cierto? Un desplegable. Y este desplegable me muestra a mí todos los registros en esa columna. Esa es la columna donde aparece el número del paciente. Aquí están todos los pacientes. Ahora, ¿cómo los vamos a escoger? Si mi paciente inicial o el que tengo yo asignado en Classroom, bueno, aquí en Classroom vamos a ver, les muestro, aprovechamos para mostrarles.
Si aquí en Classroom, donde aparece muestreo, proyecto final, ¿cierto? En las instrucciones, dice, por ejemplo, grupo 1, paciente 34, ¿cierto? Ese es el paciente que se escogió de forma aleatoria y con el que va a iniciar el grupo 1. Entonces, aquí en el Excel, ya habiendo ubicado el filtro, vamos a escoger donde dice buscar el paciente 34, porque ese fue el paciente que me tocó, que le tocó a mi grupo. Paciente, vamos a hacerlo otra vez porque se quedó pensando el... Abrimos el filtro, ubicamos otra vez paciente 34. Listo. Entonces en el filtro que va a aparecer, van a aparecer en lista todos los pacientes que empiecen por 34, el 34, 340, 3400, 3401, pero a mí me interesa es el paciente 34, entonces yo simplemente doy aquí que deje de seleccionar todo y selecciono el paciente 34. Le damos a aceptar y entonces ya mi muestra, ¿cierto? Va a tener únicamente el paciente 34. ¿Ya? Ahora son 200 registros. Este primer paciente lo hemos escogido en clase de forma aleatoria. Ya cada grupo tiene cuál es su primer paciente. Ahora, los 199 pacientes restantes los vamos a ir añadiendo de forma sistemática. ¿Cómo hacemos eso? Al número del paciente que ya tenemos como paciente inicial le vamos a sumar 37. De esta forma, si mi paciente inicial es 34, al sumarle 37, el que sigue sería el paciente número 71. Entonces me voy otra vez al filtro y vamos a buscar el paciente 71. Paciente 71. Debe aparecerme en lista todos los pacientes que inician por esa numeración. Aquí tengo el paciente 71, 710, 7100, 7101, pero yo quiero el paciente 71. Le quitamos seleccionar todo, nada más tomamos el 71 y le doy agregar a la selección actual. Pues aquí clic, aceptar, y entonces a la selección actual ya yo tengo el paciente 34 y el paciente 71. Y ahí voy formando, chicos, mi muestra. Obviamente son 200 pacientes, pero siguiendo ese patrón. Como es, ¿cuál seguiría ahora? Sabemos que voy a sumarle 37, sería 71 más 37, 108. Entonces me vengo acá, nuevamente abrimos el filtro, paciente 108. Le quitamos la opción de seleccionar todo. A ver, dejar que cargue. Quitamos seleccionar todo. Y simplemente tomamos el paciente 108 y le damos agregar a la selección actual. Aceptar. Y ahí tenemos nuestro tercer paciente. Entonces, la primera entrega, muchachos, ¿cuál es? Generar la base de datos con los 200 pacientes que va a llevar nuestra muestra. Bien, chicos, espero que haya quedado claro. Nos vemos en un próximo video. No olviden darle like y suscribirse.